los conceptos que vamos a ver. Entonces, para el análisis en alta frecuencia, lo primero que vamos a tener que establecer es el efecto de todas las capacitancias parásitas del circuito, porque si yo tomo otra vez como referencia mi circuito anterior, el ejemplo del circuito anterior que está acá, observan que conforme aumenta la frecuencia, estos capacitores, que son los capacitores externos al transistor, pues se van a comportar como un cortocircuito. Ya habíamos visto que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre omega C, o lo que es lo mismo, 1 sobre 2pi por la frecuencia de la fuente por el valor de capacitancia. Entonces, aquí es claramente observable que conforme yo aumento la frecuencia, la reactancia disminuye. Y por lo mismo, a altas frecuencias, estos capacitores tienen una reactancia muy pequeña, prácticamente 0 ohms, y entonces por eso los sustituyo como cortocircuitos en todo el análisis a altas frecuencias. Entonces, eso es a altas frecuencias. A bajas frecuencias ya vimos cuál es el efecto de cada uno de ellos. Pero cuando yo analizo el comportamiento de mi circuito, lo que voy a observar es que voy a tener mi circuito con su ganancia de voltaje en frecuencias medias y diferentes efectos capacitivos. El primero de ellos va a ser un efecto de retroalimentación, una capacitancia que aparece entre la salida y la entrada. Y a esa capacitancia, que a altas frecuencias se pone en corto y me va a puentear la entrada con la salida, pues va a provocar una caída en la ganancia de voltaje. Si ustedes observan, cuando yo pongo en corto este capacitor CF de retroalimentación, me va a provocar una caída en la ganancia de voltaje, porque tiende a ser igual el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Entonces la ganancia se acerca a 1 y empieza a caer de manera abrupta. A esta capacitancia de retroalimentación, nosotros la vamos a denominar capacitancia de Miller. La capacitancia de Miller la vamos a identificar o la vamos a separar en dos ecuaciones diferentes. La primera es qué capacitancia o cómo se refleja esta capacitancia de retroalimentación, la capacitancia Miller, en la entrada. Y a eso le voy a llamar capacitancia Miller de entrada, CM subíndice I. Y cuando se hace el análisis del circuito, utilizando el equivalente en corriente alterna, vemos que la capacitancia Miller es la capacitancia entre las terminales de entrada y salida, que le vamos a llamar capacitancia de retroalimentación, por eso el subíndice F, feedback, multiplicada por 1 menos la ganancia de voltaje en frecuencias medias. ¿Ok? Esa ecuación se obtiene del análisis en pequeña señal. Se hace todo el equivalente del circuito eléctrico y llegamos a esa ecuación. Y cuando yo me voy hacia el lado de la salida, quiero ver cuál sería mi capacitancia Miller en la salida, o el equivalente. ¿Cómo se refleja esta capacitancia acá en la salida? Y lo que observo es que la capacitancia Miller de salida es igual a la capacitancia de retroalimentación por 1 menos 1 sobre la ganancia en frecuencias medias, o la ganancia de voltaje de mi circuito. Y cuando la ganancia tiende a ser alta en frecuencias medias, mucho mayor a 1, pues se hace esta simplificación. La capacitancia Miller es simplemente igual o casi igual a la capacitancia de retroalimentación.
Pero, ¿qué es esa capacitancia de retroalimentación? Bueno, va a depender del tipo de transistor que estemos analizando. Para el caso del transistor bipolar, vamos a observar cuáles son todas las capacitancias internas y externas que pueden influir en la respuesta a altas frecuencias. Entonces, a altas frecuencias, a mí me interesa ver las capacitancias que les vamos a llamar parásitas. Yo observo que entre colector y base, aquí está la base, aquí está el colector y acá está el emisor. Entre colector y base, o base y colector, yo tengo una unión, puesto que yo tengo un transistor NPN para este ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo pongo aquí mi capa N, mi capa P y mi capa N. Entonces, tengo mi transistor NPN, yo tengo aquí colector, base, emisor. Y lo que observo es que entre colector y base hay una capacitancia, que obviamente pues, le voy a llamar capacitancia base-colector. ¿Por qué hay ese efecto capacitivo? Bueno, ustedes han de haber estudiado cuando vieron la unión PN, un diodo, observaron que dentro de una unión, cuando ustedes unen dos materiales de conductividad diferente, en la frontera donde se cruzan los dos materiales, donde se unen, aquí hay una región de carga del espacio, o lo que es lo mismo, un campo eléctrico que se forma aquí. Y entonces eso equivale a una capacitancia. Y le vamos a llamar capacitancia de la unión. Bueno, pues esa capacitancia es la que va a aparecer cada que yo tenga componentes o uniones entre dos materiales de conductividad diferente. Entonces, entre colector y base, yo tengo una unión PN, un diodo, y por lo tanto tengo una capacitancia parásita. Entonces, ustedes la observan aquí, está dibujada de manera punteada, porque no es una capacitancia física, no es algo que yo vaya y ponga intencionalmente. Es algo que existe interno, inherente al transistor. Desde el momento en que lo fabricaron, ya automáticamente se forma esa capacitancia y va a empezar a interactuar con el resto de mi circuito a ciertas frecuencias. Y así como existe esa capacitancia, vemos que entre base y emisor también hay otro capacitor, que le voy a llamar capacitor base emisor, y ese capacitor está acá. Y por último, tengo también un efecto capacitivo entre colector y emisor. La capacitancia colector-emisor. Entonces, cada uno de estos elementos a mí me va a influir de manera negativa, puesto que va a tumbar la ganancia de mi circuito conforme yo empiece a incrementar la frecuencia. ¿Cuál interactúa primero? Pues eso depende del análisis en pequeña señal que hagamos. Pero aparte de estas capacitancias, lo que yo voy a tener son otros efectos capacitivos también indeseables, parásitos, y están representados por estos capacitores externos, ya no son del transistor, sino que esos se van a tomar en cuenta como los efectos capacitivos de las conexiones por los alambres que voy a utilizar para conectar o por la soldadura, por las pistas de mi circuito impreso, siempre voy a tener un efecto capacitivo que también puede llegar a ser un factor que me altere la respuesta en frecuencia.
Y eso, pues la única manera de confirmarlo es cuando hacemos el ensamblado del circuito y vemos cuál es el efecto del transistor con sus capacitancias parásitas más el cableado o la soldadura, pues a través de las pistas del circuito de todos los elementos que lo componen. Y a esos, pues les voy a llamar capacitancias del alambrado o del cableado. Por eso es C subíndice W, donde W es wiring, que en inglés quiere decir cableado. Entonces, cuando yo hago el equivalente en pequeña señal de todo mi circuito, pues ustedes observan que aquí ya tengo perfectamente conocido el equivalente del transistor bipolar. Aquí tengo mi base. Este es el emisor que ya está puesto a tierra porque lo puenteó este capacitor. Y aquí está el colector, ¿verdad? Y entonces, lo que yo voy a tener es que entre base y emisor tengo que sacar una capacitancia de entrada, una capacitancia equivalente en la entrada. Y entre colector y emisor, puesto que es la salida, aquí está mi colector y aquí está el emisor a tierra, tengo que calcular una capacitancia equivalente de salida. ¿Cómo voy a calcular todo eso? Bueno, hay que ver cuáles capacitores afectan en la entrada, cuáles en la salida y cómo se da la retroalimentación que hablábamos entre la entrada y la salida. Todo lo que yo observo para principio de cuentas es que la entrada y la salida van a tener el capacitor de retroalimentación C subíndice F. Y resulta que la entrada es mi base y la salida es mi colector. Por lo tanto, en esta configuración en particular, ojo, es específicamente para esta configuración que estamos viendo, la capacitancia de retroalimentación es la capacitancia entre base y colector. Esta. Porque es la que me está uniendo la entrada con la salida. ¿Ok? Y entonces mi capacitancia Miller, que habíamos dicho, va a depender de la capacitancia base colector. Pero esa no es la única capacitancia que me afecta en la entrada y en la salida. Si yo me voy a hacer el análisis de la capacitancia de entrada, veo que también en la base, que es mi entrada, tengo el efecto del capacitor base emisor y tengo el efecto del capacitor de cableado en la entrada. Entonces, si ustedes observan aquí, en esta ecuación de acá, yo estoy tomando en cuenta esas tres capacitancias. La del cableado, la de base emisor y la de retroalimentación a través de la capacitancia Miller de entrada. ¿Estamos claros? Y en el caso de la salida, lo que yo observo es que en la salida tengo mi capacitor del colector emisor, el capacitor del cableado a la salida y la capacitancia Miller reflejada en la salida. Entonces, cuando yo volteo a ver la ecuación que tengo acá, que me borro esto, esta ecuación, yo observo que tengo capacitor por el cableado a la salida, capacitor colector emisor y capacitor de retroalimentación, que es este, en la expresión de la capacitancia Miller a la salida. Y para calcular la frecuencia de corte, pues ya nada más tengo que tomar en cuenta qué resistencia están viendo en paralelo mis capacitores, si es incluyendo R0 o es nada más RC y RL. Y en este caso, en la entrada,
son todas estas resistencias. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a plantear ahorita ya de manera muy clara con ecuaciones específicas. Entonces, analizando la etapa de entrada, como habíamos visto, yo tengo el equivalente a la resistencia de Thevenin. ¿Alguien quería entrar, no? Bueno, hay que solicite posteriormente la entrada. Yo tengo resistencia de Thevenin en la entrada, que no es otra cosa más que la suma de las resistencias en paralelo con la capacitancia de la entrada. Entonces, si yo me regreso, déjenme darle acceso. Listo. Si yo me regreso al circuito que estábamos analizando aquí y quiero sacar la resistencia equivalente que ve este capacitor en paralelo, pues me voy hacia acá, ¿verdad? Y obviamente la fuente no la voy a tomar en cuenta porque estoy sacando la resistencia de Thevenin, el equivalente. Entonces, las fuentes se ponen en corto para sacar resistencias equivalentes. ¿Y qué me queda? RS en paralelo con R1 y con R2 y en paralelo con la resistencia interna provocada o generada por el modelo de pequeña señal de mi transistor bipolar. Que ustedes recordarán que para el caso de colector común, perdón, de emisor común, esa RI pues no es otra cosa más que beta por RE minúscula. Entonces, esta resistencia va a ser RI y la suma de todas esas resistencias en paralelo, R1, R2, RS y beta RE, me va a dar la resistencia equivalente de Thevenin que está viendo esta capacitancia a la entrada. Y eso me va a servir para poder calcular la frecuencia de corte provocada por el circuito de entrada. Entonces, la ecuación 3.13 que ustedes ven aquí, eso es lo que me resume. La resistencia de la fuente, R1, R2, y la resistencia interna del transistor en pequeña señal. Y en el caso de la capacitancia, la suma de todas las capacitancias que afectan en la entrada va a ser mi capacitancia equivalente en la entrada. Entonces aquí tengo la del cableado de la entrada, la de base emisor y la capacitancia Miller. ¿A qué es igual la capacitancia Miller en la entrada? Bueno, pues nos regresamos a la definición. Es esta. Y me dice que es 1 menos la ganancia multiplicada por la capacitancia de retroalimentación. Esa ya vimos que es la base colector. Entonces mi capacitancia Miller de entrada va a ser igual a 1 menos la ganancia. Voy a borrarle aquí. 1 menos la ganancia de voltaje en frecuencias medias por la capacitancia base colector. Porque ya dijimos que en el caso específico de esta configuración de emisor común, la capacitancia base colector es la que me conecta la entrada con la salida. Y eso es lo que tengo acá. 1 menos la ganancia multiplicada por la capacitancia base colector. Eso es mi capacitancia Miller de entrada. Y finalmente la frecuencia de corte pues está definida sobre 1 entre 2pi por RC, donde R pues es la resistencia de Thevenin, esta que ya calculamos acá en la entrada, y la capacitancia pues es esta CI, es la suma de todas estas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Sí les queda claro cómo estamos derivando estas ecuaciones? ¿No hay dudas? Creo que no, profe, todo bien. Muy bien.
Y luego, si nos vamos a la salida, pues ya habíamos visto que en la salida me afecta el cableado de salida, el capacitor entre colector y emisor y la capacitancia Miller de salida, donde la capacitancia Miller de salida, pues habíamos dicho que era prácticamente igual al capacitor de retroalimentación o el que está conectado parásitamente entre entrada y salida, pues en este caso es base colector. Eso es cuando la ganancia es muchísimo mayor a 1, y que es el caso casi siempre de nuestros amplificadores. No siempre va a ser, ojo, hay veces que la ganancia es cercana a 1, por ejemplo en la configuración emisor-seguidor, y ahí ya no la puedo poner así de equivalente, sino que tengo que utilizar la fórmula completa que me establece la ecuación que tengo acá, 3.11. Esta ecuación tendría que utilizar. Pero en este caso, para el ejemplo que estamos tomando, pues decimos, ok, pues es simplemente la capacitancia de retroalimentación. Bueno, pues es la capacitancia base colector. Esa es la que me une la entrada y la salida. Entonces estoy poniendo aquí la ecuación 3.12, sustituyendo capacitancia Miller de salida por la capacitancia base colector. Y la frecuencia de corte, pues es la resistencia de Thevenin a la salida, que no es otra cosa más que nada más el paralelo de las resistencias de colector, la de la carga y R0 si la quiero tomar en cuenta. Y multiplicado por la capacitancia de salida, que es esto, la ecuación 3.18. La suma de todas esas capacitancias. Y listo. Ya tengo mis ecuaciones para poder calcular las frecuencias de corte provocadas por los capacitores parásitos en la entrada y los capacitores parásitos en la salida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que se tiene que hacer es simplemente determinar esas variables que son resistencias de Thevenin en la entrada y la salida y capacitancias de entrada y salida equivalentes. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo para ver cómo tenemos que ir procediendo paso a paso y poder calcular todo eso. Entonces, en este ejemplo, vamos a considerar que tenemos el mismo circuito que ya hicimos el análisis a baja frecuencia, es exactamente el mismo, pero ahora queremos calcular las frecuencias de corte superiores, las de alta frecuencia, y trazar la respuesta en diagrama de Bode para confirmar los valores que estamos obteniendo de manera matemática, de manera teórica. ¿Ok? Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Nada más denme chance de organizar aquí mis hojas. No. Aquí estoy. ¿Verdad? Bien. Entonces, pues yo tengo el análisis que ya habíamos hecho de este circuito. Lo tengo por acá. Espérenme. Sí, aquí lo tenía. Todos mis parámetros ya están trasladados de mi circuito a mi hoja de MATLAB, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos paso por paso para que vayan viendo cómo lo fui haciendo y cómo lo van a tener que hacer ustedes. Voy a arrancar de una hoja de cálculo completamente vacía. Lo primero que hago, pues, es vaciar todos mis parámetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo? Pues voy a ir poniendo cada uno de los parámetros que conozco. Si fijan, aquí tengo ay Dios, ahí está. Ahí se alcanza a ver. Tengo mi voltaje de alimentación BCC, aquí está.
Tengo mi beta del transistor 150, aquí está. El voltaje base emisor pues es una constante que normalmente se toma en los transistores bipolares de silicio. Resistencia de colector de 4 kilos, aquí está. Resistencia de carga de 2.2 kilos. Resistencia de emisor de 2 kilos. Esa no la alcanzan a ver, está por acá. Ahorita la mostramos. Resistencia de la fuente de 1 kilo, aquí está. R1 120 y R2 30 kilos. 120, 30 kilos. Y la resistencia de emisor de 2 kilos. Y aparte, pues tengo los 3 capacitores externos que para el análisis en alta frecuencia no me van a interesar. Pero pues ahí los tengo, ya los tenía del ejercicio anterior. Entonces, bueno, ahí los dejo. No estorban tampoco. Entonces, ¿se acuerdan que lo que habíamos hecho era resolver el punto Q para determinar corriente de colector y de ahí determinar resistencia equivalente en la señal del transistor? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Ahí lo tengo. Este procedimiento ya lo habíamos explicado la clase pasada y es simplemente utilizar la aproximación de un divisor de tensión, calculas el voltaje en la base y luego aplicas esta ecuación que es voltaje base emisor es igual a voltaje de la base menos voltaje del emisor. Despejamos voltaje de emisor para determinarlo y con eso encontramos corriente de emisor. Y como la corriente de emisor es prácticamente igual a la del colector, ya puedo determinar mi corriente de colector. Que para este ejercicio pues es aproximadamente 1.65 miliamperes. Y la resistencia equivalente en pequeña señal, nosotros la teníamos definida como 26 milivolts entre corriente de colector. Y eso es lo que tengo acá, en esta ecuación. Por lo tanto, la resistencia de emisor pues es 15.76 ohms. Aquí no hay dudas, ¿verdad? Es simplemente retomar el ejercicio que ya hicimos la clase pasada de análisis a bajas frecuencias. Sí está claro, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, hasta aquí es un procedimiento normal y ahora lo que tengo que hacer es irme para acá porque me están preguntando la respuesta a altas frecuencias y tengo que ver cómo calculo estos parámetros. El primero de ellos, voy a copiar aquí en mi hoja de MATLAB, es mi resistencia Thevenin de entrada. Pues esa prácticamente ya la puedo calcular porque ya conozco todos los parámetros. Si se fijan, déjenme subirlo. RS, ya lo tengo. Aquí está. R1 y R2, ya los tengo. R1 y R2. Y RI, que es la resistencia en pequeña señal, ya tengo RE y nada más lo tengo que multiplicar por beta. Y sacar el paralelo de todas esas. Entonces, pues yo puedo decir que la resistencia Thevenin de entrada es igual al paralelo RS R1 R2 beta RE. Ay Dios, es que no le puse el por. Ahí está. Entonces, la resistencia Thevenin de entrada es igual a 682.7, prácticamente 683 ohms. ¿Ok? Entonces, de estas ecuaciones que me ponen acá, esto ya lo tengo. Esto. Me falta calcular la capacitancia de entrada. Y para la capacitancia de entrada tengo que agarrar toda esta ecuación. Entonces vamos a copiarla acá en MATLAB.
Y vamos a decir, ok, capacitancia de entrada va a ser igual a la capacitancia del cableado de la entrada más capacitancia base emisor más capacitancia Miller de la entrada. ¿Ok? Y antes, pues tengo que definir cada una de estas capacitancias. ¿De dónde las voy a sacar? Ah, pues es que eso depende de los parámetros que yo vaya a tomar en cuenta. Por ejemplo, la capacitancia del cableado. Pues yo puedo decir, bueno, es que ahorita no estoy armando el circuito, no sé cuánto vale la capacitancia parásita de mi cableado. Bueno, pues le ponemos 0. Cuando ya la tengas, hayas construido tu circuito impreso y midas el valor de la capacitancia parásita de esas pistas, o cuando lo tengas armado en tu proto y midas cuánto es la capacitancia parásita de las líneas de conexión del proto y de los alambres que utilices, ya puedes sustituir aquí el valor. Típicamente es de unos cuantos picofarads. Profe, ¿y esa cómo se mide? Con un medidor de capacitancias, o si no lo tienes, aplicas una señal de pequeña amplitud a una cierta frecuencia, una señal senoidal, con un generador de señales, y observas cuánto es la atenuación después de que se trasladó en la pista, y con eso sacas la reactancia capacitiva. Y como conoces la frecuencia, puedes calcular la capacitancia. Hazte de cuenta, vamos haciendo un equivalente. Imagínate que tú tienes aquí tu circuito. Y aquí está tu transistor ya soldado y todo el rollo. Resistencias y todo acá bien chido. Y entonces, tú tienes pistas de conexión aquí, otra pista de conexión acá, por ejemplo, otra por acá, etc. Entonces, lo que te interesa es medir las capacitancias parásitas no en todo el circuito, sino en la entrada y en la salida de tu amplificador, ¿verdad? Entonces, lo que haces es, tú dices, ok, quiero ver, por ejemplo, esta es mi entrada, quiero ver en esta pista cuánto es mi capacitancia parásita, mi CWI, por el cableado, por la pista. ¿Cómo le hago? Pues si no tengo medidor de capacitancias a ese nivel. Ah, bueno, entonces le aplicas una pequeña señal senoidal de baja amplitud y de frecuencia relativamente alta, fija, y entonces observas cuando lo aplicas en esta pista de un extremo y ves cuánto se atenúa en el otro extremo. Entonces, por ejemplo, déjame borrar acá. Tú mides aquí y mides acá con tu osciloscopio. Y entonces, ya que haces esa medición, tú vas a observar que hay una pequeña atenuación, muy pequeña probablemente, y la mides. Y dices, ok, mi voltaje se atenuó tanto. De 1 milivolt bajó, por ejemplo, bajó a 0.8 milivolts. Esto es al final de mi pista. Entonces, pues tú puedes obtener la reactancia capacitiva. Porque puedes decir, ok, es como si tuviera una resistencia equivalente de tanto, por ejemplo, de 1 ohm o de 0.1 ohm. Conozco la frecuencia, puedo calcular la capacitancia. Normalmente no se hace así. Normalmente, cuando tú vas a hacer tu circuito impreso, tú diseñas tu circuito y te van a decir, ok, ¿qué longitud y qué espesor de pista vas a poner? Ah, pues que voy a poner una pista de 10 milímetros
de longitud con un área transversal o con un espesor, pues, de 8 milímetros, por ejemplo. Entonces ya hay tablas que te dicen, mira, si haces esto, la capacitancia equivalente es de 10 picofarads, por ejemplo. Entonces ya no descubres el hilo negro, pues ya no tienes que hacer esas mediciones, sino que ya tú defines tu espesor de pista, tu grosor de la pista y la longitud, y entonces ya te vas a las tablas equivalentes y te dicen cuánto va a ser tu capacitancia parásita por ese dimensionamiento de las pistas. Entonces, pues por el momento, nosotros no tenemos esa preocupación, ese valor, porque no estamos armando físicamente el circuito. Lo puedo suponer, bueno, pues ya nada más le pongo ahí en lugar de 0, le pongo el valor que yo mida o que yo quiera considerar. Me falta la capacitancia base emisor. ¿Esa dónde la voy a conseguir? Bueno, pues va a depender de la hoja de datos o del modelo que vayas a usar en tu simulación para tu circuito. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a ORCAD y digo, ok, pues estoy usando el 2N3904. Ok, entonces voy a decirle a ORCAD, muéstrame el modelo de ese transistor. Entonces me abre el modelo. Aquí está. Y lo que voy a ir buscando son estas capacitancias. Entonces ustedes observan aquí que el modelo de PSpice, que es el que va a utilizar ORCAD, me dice que CJE, C subíndice JE, es igual a 4.5 picofarads. Bueno, pues esto, el J, representa la base. Entonces es como si tengo la capacitancia base emisor. Y va a ser igual a 4.49 o 4.5 picofarads. Y CJC pues va a ser la capacitancia base colector. Y es igual a 3.64 picofarads. Entonces yo puedo usar estas capacitancias porque a final de cuentas, como lo voy a simular, pues el simulador va a tomar en cuenta esos valores de capacitancia parásita, ¿verdad? Entonces me voy a ir a mi circuito y digo, ok, ya vimos que la capacitancia base emisor es 4.5 10 a la menos 12 farads. Y de una vez pongo la capacitancia base colector, es 3.64 10 a la menos 12 farads. Entonces, resumiendo, aquí está mi capacitancia base emisor, aquí la traslado. Aquí está. ¿Y el multisim? ¿De dónde ¿Perdón? lo sacamos? ¿Y de multisim de dónde lo sacamos? Ahorita te voy a enseñar de dónde lo sacas de multisim. Aquí está la capacitancia base colector. ¿Okay? Bien, que yo no trabajo ORCAD, yo trabajo multisim. Ok, entonces vámonos a multisim. Y déjame ir aquí al BJT. Aquí tengo mi 2N3904. Lo selecciono, le doy doble clic y aquí te aparece editar modelo. Le das un clic ahí y aquí te abre esta ventana
Y la ventaja de Multisim es que te da la explicación a detalle, ¿te fijas? Cosa que no hace Orca. Entonces aquí dice CJE, capacitancia sin polarización entre base y emisor, 4.49 picofarads. Ah, pues es justamente la misma que utiliza Orca, si te fijas. Vamos poniéndola aquí y esta vamos poniéndola acá para alcanzarlas a ver uno al otro. Entonces aquí me dice capacitancia CJE, base emisor 4.49. CJE 4.49 picos. Es exactamente la misma que utilizan porque es el mismo modelo. Es el 3904 BJT NPN en PSpice. Entonces, como los dos simuladores utilizan librerías de PSpice, pues jalan el mismo modelo. Pero como les dije, pues esto no es fijo, esto tú lo puedes cambiar a tu gusto. En este caso no lo vamos a cambiar, lo vamos a dejar igual. Y la otra capacitancia está acá abajo. Aquí está. La capacitancia base colector, 3.64 picofarads. ¿Sale? Eso es lo que estoy poniendo entonces aquí a partir de las hojas de datos. Y entonces ya puedo definir mi capacitancia Miller en la entrada. Habíamos dicho que era 1 menos la ganancia de voltaje por capacitancia base colector. Es que me falta la capacitancia, la ganancia en frecuencias medias. Ah, bueno, es que esa ya también ya la habíamos calculado en el ejercicio anterior. Aquí. La voy a copiar y la voy a poner acá. Y la ganancia en frecuencias medias, pues es simplemente el paralelo de RC con RL entre RE. Me daba 90. Y la ganancia, ya tomando en cuenta la resistencia de la fuente RS, esta de aquí, pues tengo que multiplicarla por un divisor de tensión que involucra ZI. Oh, bueno, ok, entonces tengo que calcular ZI. Sí, ZI es nada más el equivalente, ya lo tenemos acá también. Aquí está. Lo voy a poner acá. Es la impedancia de entrada de mi circuito en pequeña señal. Ese es el paralelo de R1 con R2 con beta R. Eso ya lo vieron desde el curso pasado y aquí lo retomamos hace rato en la clase pasada cuando hicimos el análisis a baja frecuencia. Y entonces la ganancia, tomando en cuenta también ya el efecto de la resistencia de la fuente RS, me queda en 61.5. Entonces, ¿cuál voy a usar? Pues ABS. Porque si se fijan, la fuente está acá. Entonces, este es BS. Y acá está B0. Entonces, yo estoy tomando en cuenta la ganancia ABS como B0 entre BS. Y eso forzosamente involucra esta resistencia RS. ¿Ok? Entonces, por eso estoy tomando en cuenta el paralelo de esas resistencias, perdón, el divisor de voltaje de esas resistencias para que me dé ABS. Y entonces la capacitancia Miller en la entrada me da
Negativo. ¿Por qué negativo? Bueno, porque la ganancia es negativa, acuérdense. Es menos 90 menos 61 para indicarme el desfase. Pues entonces aquí nada más le pongo más. Y ya. 2.27 por 10 a la menos 10 farads. O lo que es lo mismo, 227 picofarads. Esa es mi capacitancia Miller. Y mi capacitancia de entrada .22 es a la menos 10 farads. O lo que es lo mismo, 232 picofarads. ¿Sí me van siguiendo? ¿O ya se me perdieron? Sí, profe. Una duda, para los capacitores, ¿eso también se puede consultar en la hoja de datos? Sí, claro, pero las hojas de datos no son tan claras como los modelos de ORCAD o de Multisim. Fíjate, vamos a verificar la hoja de datos del 2N3904. Entonces yo aquí tengo el 2N3904, me voy acá y me voy a buscar las capacitancias, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me aparece en las capacitancias? COBO y CIBO. ¿Y eso qué es? Bueno, pues es la capacitancia equivalente a la salida y en la entrada. Pero aparte no te dan un valor fijo, nada más te dicen, hey, no puede ser mayor a 4 picofarads y no puede ser mayor a 8 picofarads la de entrada. Y tú dices, bueno, ¿y eso? Pues está bien, qué chido, los puedo agarrar como referencia. Sí, sí los puedes agarrar como referencia, aunque no te va a dar un valor muy, muy cercano a lo que vas a obtener en la simulación. Entonces, si te fijas, deja de ponerlo acá. Aquí. Ahí. Yo puedo decir, ok, mi capacitancia de salida es 4 picofarads. Mi capacitancia de entrada son 8 picofarads. Ah, bueno, pues entonces la de entrada va a ser capacitancia base emisor. Y la de salida, mi capacitancia base colector. Pues sí, lo puedes intentar utilizar. Pero a la hora que hagas la simulación, pues te va a dar un valor muy diferente a lo que vamos a obtener, porque acá ya estamos tomando en cuenta lo que te está estableciendo el modelo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, gracias. De nada. Y entonces, ya una vez que tenemos la capacitancia de entrada y la resistencia Thevenin en la entrada, pues ya puedo calcular la frecuencia de corte F aquí 1 entre 2 y la resistencia Thevenin en la entrada por la capacitancia de entrada. Eso me da más o menos 1 megahertz. ¿Ok? Y luego hago lo mismo con estas ecuaciones para la capacitancia de salida. Vamos a calcular RTHO. Entonces, RTHO es simplemente el inverso de RC. En este caso no voy a tomar en cuenta R0, ya para no complicarnos tampoco tanto la existencia. Sí lo puedo tomar en cuenta, pero no tiene mucho sentido. Sobre todo porque las resistencias de colector y de carga son pequeñas, no son demasiado grandes. Entonces no afecta con respecto a R0 el valor, ¿verdad? Entonces tengo 1.42 kilos, ya tengo R Thevenin de salida y
vamos a tomar esta ecuación. Esta aproximación porque ya vimos que la ganancia es mucho mayor a 1 en ambos casos, tanto en frecuencias medias como la ganancia total del sistema también en frecuencias medias, considerando RS. Entonces me queda que mi capacitancia de salida es igual a CWO, que tampoco lo voy a tomar en cuenta porque no tengo ese dato, capacitancia colector-emisor más capacitancia base-colector. Porque ya vimos que la capacitancia Miller de salida es esta. Y entonces, CWO es igual a 0. Y aquí me falta la capacitancia colector-emisor. ¿Cuánto va a ser eso? Prácticamente es del orden de 1 picofarad, tal vez incluso menos. Pero no se toma tanto en cuenta porque no es tan significativa como la base colector. Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, 1 picofarad. De todas maneras, casi siempre se desprecia el efecto de la capacitancia colector-emisor. Entonces la capacitancia de salida me queda 4.6 picofarads y ya puedo calcular esta otra frecuencia de corte, es FH. Entonces 1 entre 2 por pi, por la resistencia Thevenin de salida, por la capacitancia de salida. Me da pues 24 megahertz aproximadamente. ¿Sale? Entonces aquí lo importante son esas consideraciones. No estoy considerando ni esta capacitancia y esta le estoy dando el valor estándar que típicamente se utiliza para la capacitancia colector-emisor. ¿Por qué no es tan crítica? Porque la crítica es esta, la de retroalimentación. Base colector. Si yo me voy al modelo, bueno, aquí está. Si me voy al modelo del transistor, fíjense que en ninguna parte me establece la capacitancia colector-emisor. Las únicas que me describe son esta y esta. ¿Por qué? Pues por eso. Porque casi nunca se considera trascendente la capacitancia colector-emisor en el caso de esa configuración, ¿verdad? Y lo mismo acá. Las únicas capacitancias que me marca es base emisor y colector emisor. Aquí está, base emisor y colector emisor. Perdón, base colector. Son las más significativas. ¿Ok? Entonces, ya lo único que tengo que hacer, pues es simular mi circuito, a ver si es cierto. Entonces aquí lo tengo en Multisim, aquí lo tengo en ORCAD. Es el mismito circuito. Con todos los capacitores externos que ya habíamos analizado a baja frecuencia. Entonces, aquí primero comenzamos con el de Multisim. Yo le voy a decir que me haga un barrido en frecuencia de corriente alterna. Y ahora le digo, ¿sabes qué? Pues empieza en 100 kHz, por ejemplo, y termina el barrido en 10 GHz. Pues aquí nada más es la resolución, le puedo poner 10 o 100 puntos por década, vamos a dejarle en 10.
la escala en decibeles y le voy a decir que me mida la salida con respecto al máximo que va a alcanzar. Miren, déjenme les pongo de PR2 aquí. Vamos a borrarla de la fase. Y, ok. Déjenme hacer el barrido, pero con una escala lineal. Entonces, si yo hago esto, en este barrido inicial, estoy marcando simplemente, ay Dios, está en negro, acá. El voltaje de salida, sin calcular ninguna ganancia ni nada. Cómo se comporta en base a la frecuencia. Acá está el barrido de frecuencia en el eje X. Y en el eje Y es simplemente el voltaje, sin aplicarle decibeles ni nada. Y entonces observo cuál es el valor máximo que alcanza esa curva. Y lo mido. Y entonces yo digo, ok, pues más o menos son 58.5 milivolts. 58.52. Este es el valor que alcanza aquí en este punto. Bueno, pues entonces para hacer la gráfica de Bode, otra alternativa a la que yo les había mostrado la clase pasada, es esa. Voy a hacer entonces el barrido ya de una vez en decibeles y le voy a decir, divide mi voltaje de salida entre 58.5 milivolts, que es lo que tengo aquí, justamente. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ya escogí decibeles, sí. Hago el barrido, quito lo de la fase y esto lo ajusto. Aquí está. Entonces, si se fijan, aquí ya me aparece en decibeles el eje vertical y el eje horizontal en X, pues sigue siendo la frecuencia. Pero ya estoy graficando mi voltaje de salida normalizado, que le llaman. Y listo, puedo volver a hacer el mismo procedimiento que habíamos hecho la clase pasada, de decir, ok, posiciónate en el punto de menos 3 decibeles. Entonces le pongo menos 3. Ahí está. Entonces, ¿qué estoy observando? Que el valor de la frecuencia de corte del simulador en el punto de menos 3 decibeles es 1.388 MHz, 1.39 MHz. Entonces yo me voy acá y obtengo que la frecuencia HI a 1.38 10 a la 6. Pues se aproxima un poco a esto. Porque de esta sí estamos completamente alejados. Acá son 24 MHz. 24 por 10 a la 6. Esta es una frecuencia mucho mayor. Entonces nos aproximamos más bien a esta otra frecuencia de 1 MHz que habíamos encontrado de manera teórica. Hay una variación de 0.38 kilohertz o megahertz, perdón, 380 kilohertz. ¿Por qué es esa variación? Bueno, pues varias cosas, ¿no? Puede ser la ganancia con la que está realmente trabajando el simulador, que seguramente no es el beta de 150, sino ya se modificó. Va a ser también los valores de capacitancia que también se pueden modificar ligeramente para poder
aproximarlo a la simulación. Y entonces yo puedo ir ajustando mis cálculos en base a la simulación para determinar exactamente cuáles son las capacitancias que se están tomando en cuenta. Entonces yo puedo decir, ah, caray, pues es que en realidad a lo mejor estoy trabajando con 2 picofarads en base colector. ¿Sí? Fíjense que yo nada más cambio 2 picofarads y ¿por qué le puse 1.38? Es 1.83, ¿no? Ah, no, 1.38, sí. Ok. Entonces es con 3, creo que es un poquito menos, 2.8 menos. Entonces, en realidad, mi capacitancia de retroalimentación, ya en el circuito práctico operando, se aproxima más a 2.6 picofarads, en lugar del 3.6 que habíamos tomado del modelo original de ORCAD o de Multisim. Pero vamos a dejarlo así, vamos a dejar la diferencia que tenemos. ¿Y cómo puedo identificar yo la otra frecuencia de corte? Pues fíjense que aquí yo tengo 2 pendientes diferentes. Entonces, si ustedes observan, déjenme trazar una línea acá. Aquí está mi frecuencia de corte. Aquí hay una pendiente que viene así. Entonces aquí hay una primera atenuación que normalmente son 20 decibeles por década. Y luego, aquí hay otra atenuación que viene por acá. Miren. Más o menos por aquí así. Por ahí, más o menos. Entonces aquí hay otra pendiente y aquí hay un punto de inflexión, si ustedes observan. Ay, Dios. Este punto de inflexión donde se cruzan las 2 pendientes. ¿Qué quiere decir? Que en esta primer pendiente la atenuación es por el capacitor en la entrada. Es la frecuencia de corte FHI. Los capacitores de entrada o el circuito equivalente de entrada me está atenuando en una primera instancia. Y luego acá es por el circuito de salida. Pero FHO no está acá, sino que va a estar acá. Por acá. Por donde se cruza con el eje X esta asíntota. Entonces habíamos dicho que eran como 20 y tantos. Aquí pues me puedo posicionar por aquí así. Como 25 MHz. Aproximadamente. Y si yo eso lo comparo con lo que estoy obteniendo, pues sí, efectivamente son 24.4 MHz aproximadamente, ¿no? Entonces mi circuito de salida me está provocando esta segunda pendiente más pronunciada. Y mi circuito de entrada es el que me proporciona la primera atenuación. ¿Sí está claro? ¿No tienen dudas? A mí no me quedó muy claro cómo saca la segunda ahí en la gráfica. La segunda, vas a trazar asíntotas. Entonces mira, por ejemplo, aquí está, aquí dijimos que está mi cruce con el eje X, aquí trazo una asíntota. ¿Sale? Entonces, si te fijas, esta recta azul
es la pendiente de atenuación provocada por el capacitor en la entrada, el capacitor equivalente en la entrada. Y la frecuencia a partir de la cual te empieza a atenuar ya fuerte es 1.38 MHz, esta que obtuvimos acá. Esta frecuencia. Aquí está el punto de corte. Entonces lo que estamos haciendo es, trazas esta asíntota y en el cruce donde tengas con 0, lo trasladas al eje X y ahí te da el valor de la frecuencia de corte. Este es F, H, I. ¿Sale? Y luego, la segunda, vas a tener que trazar otra asíntota. Más o menos va por acá. Aquí está el 0. Por ahí más o menos. Y entonces, esa otra asíntota, aquí está el cruce con 0. Te va a corresponder a otra frecuencia. Esa va a ser FHO. Ok. Ah, ya entendí. O sea, las trazas desde 0 hasta, bueno, hasta Sí, 0 más bien, hasta el sí, cruce. sí. O sea, te vas a donde está comportándose como una recta y prolongas esa recta hasta el cruce con el 0 de aquí, de este 0. Entonces, aquí está toda la recta en 0. Déjame trazarla acá. Aquí está toda mi eje en 0 decibeles. Y donde se cruzan, ahí es donde está tu frecuencia de corte. Una frecuencia, otra frecuencia. Lo trasladas al eje X y esos son los valores de la frecuencia de corte. Entonces, si fijan, son más o menos 20 y tantos megahertz. Por ahí. Tal vez menos. Aquí son como 15 megahertz, 16, por ahí. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esa simulación en ORCAD? Pues igual, algo equivalente. Le decimos a ORCAD que nos haga el barrido paramétrico de 100 kilos a 10 gigas, 10 puntos por década. Lo corremos. Igual, mido el voltaje a la salida y observo que tiene 58.5 milivolts también. Entonces lo que hago es decirle, calcúlame la gráfica en decibeles de el voltaje de salida entre 58.5 milivolts. Y ahí lo tengo. Déjenme hacerlo un poquito más grueso. Ahí está. Y aquí hay una funcionalidad en ORCAD que no les había explicado, que déjenme se las explico, para medir un poco más preciso la frecuencia de corte. ¿Se acuerdan que yo les había explicado? Bueno, pues te vas aquí y vas viendo dónde cae a -3, ¿verdad? Entonces, por ahí te posicionas. 1.38 megahertz en -3 decibeles. Pero hay una funcionalidad en ORCAD que les permite hacer el cálculo un poquito más exacto. Ustedes copian la variable de salida que están graficando y lo que hacen, se van aquí a Trace y evaluar medición. Y entonces aquí tienen un montón de opciones de este lado derecho.
ahí lo que vamos a escoger es la frecuencia de corte cuando estás dejando pasar todas las bajas frecuencias. Si se fijan, las bajas frecuencias no me interesa calcular la frecuencia de corte porque lo que me interesa es el corte a altas frecuencias. Entonces le digo cutoff low pass 3 dB. Calcúlame la frecuencia de corte en 3 decibeles cuando dejas pasar las bajas frecuencias. ¿De quién? Pues de la variable esta que estoy graficando. Y listo. Aquí, híjole, no sé si lo alcanzan a ver. Me aparece ya de manera un poco más exacta cuánto es la frecuencia de corte. Déjenme hacerle un zoom. A ver si se puede. Ahí está. Sí lo observan, ¿verdad? Hola, hola. ¿Sí se ve? Sí, profe. Ok. Entonces, se fijan, aquí yo tengo 1.387 MHz. Pues es 1.39 prácticamente. Entonces, en ORCAD, pues yo puedo concluir que el capacitor de entrada, ay Dios, es el que me está provocando la frecuencia de corte principal. Y luego el capacitor de salida me corta a una frecuencia superior. De acuerdo a la teoría son 24 MHz. Habrá que medirla acá también. Entonces, si fijan, aquí también tengo mis dos pendientes. ¿Verdad? Entonces aquí yo la tengo por aquí así. Aquí está una pendiente. Y luego acá está la otra. ¿Hasta dónde está el cero? Por ahí. Y son como 20 MHz, entre 15 y 20 MHz aproximadamente. Esa es la manera en que nosotros vamos a medir y calcular las frecuencias de corte altas en el BJT. Ya nada más les queda a ustedes pendientes de revisar el caso de los transistores de efecto de campo, que es algo totalmente equivalente. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre lo que acabamos de explicar?